Buenos días, soy Andrés Montoyo, soy catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante y además soy miembro del CENIT como director de proyectos. Los dos profesionales que nos acompañan hoy aquí son el doctor Fidel Rodríguez Batalla y el profesor Rafael Molina Carmona. Fidel Rodríguez es doctor ingeniero en proyectos de ingeniería e innovación por la Universidad Politécnica de Valencia. Además, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UNED e ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un perfil doble de universidad y de empresa y acumula una amplia experiencia en innovación, investigación y gestión de la I+D+I en el ámbito público como el privado. Actualmente desempeña el cargo de director general de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. El profesor Rafael Molina es doctor ingeniero en informática por la Universidad de Alicante y además es licenciado en informática por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente trabaja en la Universidad de Alicante como profesor titular de universidad en el área de la computación e inteligencia artificial y además es el director del grupo de investigación de tecnologías inteligentes para el aprendizaje. Actualmente desempeña el cargo de vicerrector de transformación digital de la Universidad de Alicante. Bien, pues empecemos esta mesa redonda inspirándonos en una frase que creo que es importante para centralizar esta mesa de Benjamin Franklin, que decía: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Nosotros como docentes, y solamente hay que echar una mirada atenta a la realidad en nuestras aulas para observar que una buena parte del alumnado está disperso, sin ilusión para el estudio y menos para el esfuerzo, con actitudes rutinarias. Además, todos estamos de acuerdo que para proveer de profesionales debidamente formados para la inserción en una sociedad competitiva, hace falta un sistema de enseñanza que favorezca no solamente el espíritu de aprendizaje técnico, sino el emprendedurismo, la innovación, el talento, el compromiso y la excedencia. Por lo tanto, en concreto en el CENIT, pensamos y creemos que las empresas deben entrar en las aulas y los estudiantes salir a las empresas para conseguir activar los motores de la innovación en nuestros estudiantes. Por lo tanto, una vez dicho esto, voy a realizar una serie de preguntas a los ponentes. En primer lugar, para Fidel y después ya contesta Rafael. La pregunta sería: ¿nuestras universidades consiguen actualmente el objetivo de formar profesionales con talento para las necesidades de las empresas? ¿O pensáis que deben hacer profundos cambios para poderlo conseguir? Fidel. Pues muchas gracias. Bueno, y buenos días a todos. La verdad es que yo creo que todos los profesionales que forman las universidades están adaptados a lo que el mercado necesita. Tanto es así que en los campos que estamos hablando yo creo que hay paro cero. O sea, que cualquier profesional que estudie ahora mismo en cualquier universidad sobre estos temas tiene mercado. El problema no es un problema al final de oferta, el problema es un problema de demanda, que el mercado necesita muchísimos más profesionales de los que somos capaces de formar. Y eso, claro, nos hace que hoy en día estamos en un momento donde casi todo lo que sale al mercado para formar a personas se está acogiendo bien y casi todos esos profesionales encuentran mercado. Estamos totalmente en un mercado totalmente desbalanceado de oferta y de demanda. Cuando tú estás en un mercado así, el problema es la calidad también con lo que estamos formando y para qué, ¿no? Y yo creo que en ese tema las universidades tenemos un
una gran oportunidad, pero también tenemos un momento muy importante de dar a la sociedad también para qué nos crearon y para, sobre todo las universidades públicas, para qué nos crearon y cuál es el final, el fin, el foco para qué existimos, ¿no? Yo creo que una universidad fundamentalmente es un centro de investigación donde los profesores también dais clases y que tenéis que intentar que vuestra investigación también llegue a la sociedad mediante productos y servicios o con conocimiento que se incorpora a productos y servicios de mercado para que al final la función última que tenemos, que es tener impacto, ¿no?, social sobre las actividades que hacemos. ¿Qué pasa? Que estamos en un mercado tan abierto que está desde el autoaprendizaje hasta la superespecialización de un doctorado, que cuando hablamos de formación, bueno, ¿qué es formación? Si formarse es el hecho de que una persona tome un interés explícito sobre adquirir nueva información y esa información es capaz de interiorizarla a conocimiento útil que te permite en tu día a día, pues obviamente desde ver un vídeo de YouTube a hacer un doctorado sobre un tema, pues hay muchísimos parámetros del conocimiento. ¿Qué hacemos? Yo creo que las universidades bastante bien, entre otras cosas porque llevan muchos años haciéndolo, ¿no?, que es paquetizar el conocimiento. A mí me gusta decir muchas veces que si no lo paquetizáramos, alguien cuando entraba a una universidad diría vengo a formarme y no sé a qué. Escucho así como en la antigua Grecia escuchaba a los maestros, ¿no? Hoy en día cuando paquetizas el conocimiento detrás hay muchas cosas, ¿no? Y lo que hay detrás sobre todo son sistemas de calidad, sistemas de garantizar de alguna forma las habilidades que tienes que ir consiguiendo a lo largo de la vida para que tú también, las empresas o otras instituciones públicas que quieran contratar a esas personas tengan la certeza que al menos los estudiantes que han pasado por esos cursos tengan la capacidad suficiente como para desarrollar. Yo creo que este principio es muy importante porque a veces si no podemos caer en el tema de la autoformación y no nos lleva a mucho. Cosas que podemos hacer las universidades mejor o que tendríamos que enfocar muy bien. Yo creo que la palabra foco en la dispersión es el foco. Hay universidades, sobre todo privadas, que están apostando por dar la FP. Yo creo que la universidad tiene que seguir trabajando en ser un gran sitio de excelencia, aunque tengamos un número todavía reducido de estudiantes, tenemos que crecer. Ahí hay otras líneas que lo diré ahora. Creo que la universidad tiene que enfocarse mucho a formar doctores, porque si no formas doctores no lo forma nadie. Si tú no tienes doctores en estas áreas de conocimiento, llegará el problema que tienen ya los médicos, que es que muchísimos de los estudiantes que en la universidad casi no pueden ni terminar porque las empresas les hacen ofertas. Si tú no haces el doctorado, ¿quién va a ser los profesores universitarios del mañana justamente de los estudiantes de la hora? Si no generamos doctorados, no hacemos grupos de investigación, ¿quién va a sacar nuevo conocimiento que las empresas necesitan para resolver nuevos problemas? Y yo creo que la universidad no se debe soltar de ahí. Y voy terminando, pero hago una reflexión. Si un número que sale mucho, que necesitamos como unos 150.000 profesionales en materias digitales ahora mismo en España y no los tenemos, el problema es que en España formar hoy en día en el marco universitario no es fácil generar unos estudios nuevos como mínimo te va a llevar 2 años con las agencias de acreditación, como mínimo son 4 años de grado, como mínimo, ya no digo creando un nuevo edificio, pero tienes que fichar nuevos profesores, que esto tiene restricciones macroeconómicas al final en la parte de contratar a la gente. Esto lo que te lleva al final es que no tengas una capacidad real de cómo poder crecer, pero también pongo al final una referencia. Nosotros, cualquier universidad, para sacar una nueva corte, por ejemplo, de 300 ingenieros, pues aparte de esos 6, 7, 8 años que nos llevaría, desde que lo diseñamos a que lo pongas, pues a unos 10.000, 12.000 euros por ingeniero que nos cuesta formar. Si son 300 y son 4 años, pues si echamos las cuentas rápidas, nos cuestan 15 millones de euros formar eso. Si necesitamos, en vez de 300 ingenieros, necesitamos 3.000 ingenieros, pues lo primero que tendría que hacer, y esa es la recomendación que hago, es que las administraciones públicas con el sector privado lleguen a un gran pacto país, donde se diga realmente que necesitamos formar a día de hoy X ingenieros, X técnicos en otras especialidades como puede ser la FP u otros agentes de la formación que obviamente tienen que también formar otro tipo de profesionales también a lo largo de la vida, y que con esa estrategia país, entre todos,
pues que tengamos muy claro que cuando se asignen las plazas, por ejemplo, en las universidades al profesorado, pues se asignen a unas carreras que necesitan de forma determinada, que cuando se den algún tipo de ayudas o becas a cosas de forma muy generalistas, pues que se hagan también más orientadas, y que todo esto al final tiene que empezar desde abajo. En el último informe PISA del año 2022 se decía que solo el 10% de los estudiantes que están ahora mismo en secundaria tienen intereses por temas de ingeniería o de habilidades digitales. Entonces, aunque hagamos lo que hagamos, si realmente luego no tenemos, podemos poner las cañerías, pero si no tenemos luego agua para regar en esas cañerías, pues vamos a ser muy problema. Con lo cual, esto tiene que empezar desde muy abajo para que las universidades luego tengamos la posibilidad realmente de desplegar todo el potencial que tenemos. Muchas gracias. Rafael. Bueno, primero, gracias a la organización, gracias a todos los asistentes. Yo respondería directamente a la pregunta que has hecho inicial de si estamos haciéndolo bien y si podemos hacerlo mejor. Yo te diría que sí, estamos haciéndolo razonablemente bien, podemos hacerlo mejor, por supuesto. Y en eso nos esforzamos, si no lo tendríamos ya todo el trabajo hecho. Como ingeniero, yo tiendo a ver la vida como procesos. Entonces, al final, el proceso que seguimos en la universidad es un proceso que llamamos de enseñanza-aprendizaje, y como todo proceso tiene una entrada, tiene una serie de pasos internos de desarrollo de ese proceso y luego tiene una salida. Nuestra entrada son los estudiantes que nos llegan, estoy hablando del grado de secundaria. Ahí hay un problema importante de vocación por las STEM, como sabemos. Ahí hay que hacer un esfuerzo muy importante en desarrollar las capacidades de estas tecnologías, de estas disciplinas, para que los estudiantes entren motivados, decidan hacer este tipo de titulaciones que tienen que ver con las tecnologías, con las ciencias, porque esa es nuestra materia prima. Si nuestra materia prima falla, no tenemos nada que hacer. Durante el proceso, el papel que tiene la universidad es mantener a sus estudiantes motivados para que obtengan los mejores resultados posibles y para que se formen. Entonces, ahí tenemos un papel fundamental de innovación en la parte de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que, por lo que yo conozco, que es básicamente la Universidad de Alicante, pero lógicamente me relaciono con el resto de universidades, se hace un esfuerzo muy importante por la innovación educativa, que nos permite introducir metodologías activas que hacen que el estudiante se motive, a la par que son metodologías que explotan la parte práctica. Y un poco al hilo de lo que comentabas de las empresas, hay metodologías que son específicas para introducir a la empresa en las aulas de la universidad. Entonces hay que hacer esfuerzos en la universidad por introducir esas metodologías. Estamos hablando de metodologías de aprendizaje basado en proyectos o metodologías de aprendizaje-servicio, donde tenemos la posibilidad de poner en contacto a nuestros estudiantes con las empresas, aparte de las prácticas en empresa que tenemos. Y una vez que he cubierto el ciclo dentro del proceso, lo que tenemos a la salida son nuestros profesionales preparados. Y ahí tenemos que, por un lado, lógicamente, prepararlos bien. Por otro lado, quizás tengamos que hacer algo de pedagogía entre las empresas. Nosotros tenemos mucho que aprender de las empresas también. Y propiciar programas que nos permitan realizar acciones conjuntas con las empresas. Por ejemplo, a nivel de doctorado, estoy absolutamente de acuerdo en que el doctorado es fundamental. A nivel de doctorado, los doctorados industriales son muy interesantes porque permiten formar a personas en la industria. Pero para ello también es necesario valorizar el papel del doctorado. El doctorado dentro de la universidad tiene un papel académico fundamental y los universitarios sabemos muy bien la necesidad de que el profesorado sea doctor. Pero no sé si las empresas saben o han detectado esa necesidad de tener doctores en sus plantillas. Entonces yo haría un llamamiento a las empresas para que conozcan cómo son los doctorados, qué valor aporta un doctor a una empresa, porque son los que están o los que deberían estar a cargo de los departamentos de I+D+I y en la cúspide, ¿no?, de la plantilla de una empresa.
Entonces, ese tipo de acciones son necesarias. Yo creo que la empresa tiene que acercarse a la universidad. Por supuesto, tenemos que hacer autocrítica y la universidad tiene que acercarse cada vez más a la empresa. Los institutos de investigación, los centros como el CENIT o muchas otras iniciativas son ejemplos de acercamiento hacia la empresa y tenemos que conocernos más y confiar los unos en los otros. Y es un poco la manera de generar ese talento que antes en la charla anterior he oído una expresión, comentaba uno de los compañeros que nos falta talento. Yo no sé si nos falta talento, quizás lo que nos falta es descubrir esos talentos. Si el talento está, pero el talento natural es muy disperso y hay que centrarlo en algo, para eso hay que formar ese talento. Y la formación viene de las universidades, porque para otro tipo de talentos, otro tipo de profesiones, ya tenemos otro tipo de formación, pero la formación universitaria tiene que estar en generar estas personas que van a liderar las empresas, que van a liderar el empleo y que van a liderar todos los proyectos de innovación y de investigación que nos quedan por ver, que son muchos. Muchas gracias, Rafael. Bueno, lo que sí que está claro es que el campo de la inteligencia artificial está de moda, no solamente dentro de la inteligencia artificial, sino además la subrama del procesamiento del lenguaje natural, y nada más que hay que escuchar a todos los ponentes sobre el ChatGPT, el uso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero todo esto es debido a que vamos a poder automatizar pues, todas las tareas y todos los procesos de las empresas para que mejoren sus mecanismos y mejoren al final su forma y sus servicios, ¿no? Por lo tanto, está claro que la necesidad de formar a profesionales en esta disciplina es fundamental. Y lo había dicho antes Fidel, que claro, al final esto se traduce en euros, ¿no? Pero lo que sí que me gustaría saber es que me contestarais a la pregunta: ¿en qué situación está nuestro sistema educativo, ¿vale?, universitario, en el ámbito de la inteligencia artificial, y que nos pudiéramos o nos dijerais si nos podemos comparar con el resto del mundo? Bueno, las comparaciones siempre son odiosas, pero en este caso son necesarias. Yo diría que sí que nos podemos comparar. Quizás de forma también un poco generalizar en este ámbito es complicado. Es decir, hay muchas universidades, hay muchos planes de estudio distintos, entonces establecer comparaciones genéricas entre sistemas universitarios es complicado, pero yo diría en general que sí que podemos estar a nivel del resto de instituciones, a nivel europeo como mínimo. A mí me preocupa menos la formación de los ingenieros que van a desempeñar este papel en la inteligencia artificial. Hay muchas iniciativas a nivel nacional de nuevas titulaciones de ingeniería de inteligencia artificial. Un caso claro que Andrés conoce perfectamente es el nuevo grado que acaba de empezar hace 3 meses en la Universidad de Alicante. Y estos grados, este en concreto es pionero, es extraordinariamente interesante. Yo creo que va a generar una cantidad de profesionales formados en este tema que seguro que van a dar van a hacer muy buen papel en su trabajo posterior. Pero me preocupa más que esto, que lo tenemos muy claro, la formación que ofrecemos a profesionales que no son tecnólogos sobre la inteligencia artificial. Porque todos somos usuarios o todos vamos a ser usuarios y son tecnologías que tienen dos facetas muy importantes. Una faceta es la faceta puramente técnica, donde hay que conocer cómo son, hay que saber utilizarlas, pero luego hay otra faceta súper importante y es cómo utilizamos estas tecnologías. En este ámbito entra el tema de si lo utilizamos de manera ética, si las utilizamos dentro de la legalidad, el tema de la protección de datos, el tema de la propia seguridad informática. Es decir, hay una serie de facetas que no son exclusivas de los profesionales de la inteligencia artificial. Cualquier profesional
en no más de 4 o 5 años, va a estar utilizando en su día a día herramientas de inteligencia artificial. Por lo tanto, es necesario, para mí fundamental, introducir en los planes de estudio una cantidad de contenidos y también de actitudes ante la inteligencia artificial, para que todos seamos conscientes de su uso, de la necesidad de su uso, de los riesgos, de las amenazas, pero también de las oportunidades que nos da. Muchas gracias, Rafael. Me pregunta, la universidad, más o menos todos, uno de los grandes problemas que tenemos los universitarios, los que nos dedicamos a esto, es que la universidad la conoce todo el mundo. Esto es como el fútbol, el vino o el queso. Entonces, todo el mundo opina porque todo el mundo tiene una opinión. Pero no todo el mundo entiende qué es una universidad, porque a lo mejor no la han vivido. Muchos de nosotros han pasado, de vosotros habéis pasado por las aulas y tenéis una visión de estudiantes, o sois padres, o tíos, o hermanos de gente que ha pasado y tenéis esa visión universitaria de la docencia. Entonces, yo creo, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Rafael, que tenemos que seguir trabajando en ofertar títulos más ajustados de todos los temas de forma especializada, en todos los grados, máster, doctorado, por supuesto, y el mayor reto que hay es cómo somos capaces de meter en nuestro argot créditos, pero horas de los estudios que hay que tener en Derecho, en Económicas, en Historia, en Filología, porque al final todos, de una forma natural, va a pasar la inteligencia artificial y lo digital, por decirlo así un poquito más amplio, va a pasar por todo. Entonces, si no somos capaces que una persona cuando ha acabado el grado de Derecho sea capaz de entender que el abogado del mañana posiblemente no será el que más sentencias se sabe, sino el que mejor habla con las máquinas para que le vaya diciendo qué sentencias son las más interesadas y además sabes hablar todavía más con la máquina, como habéis hablado hoy, desde un punto de vista técnico, para que incluso te haga la posibilidad de alguna demanda o 5 o 6 demandas y tú vas eligiendo y entonces qué probabilidades tiene cada una que pase y según eso, según esos jueces que están juzgando que tú vas ahí y no vas a los otros. Bueno, todo ese tipo de cosas que yo creo que es muy obvio, pues todo universitario tiene que saberlo. Pero si ves una universidad desde el punto de vista investigador, como estoy diciendo, pues tenemos que seguir potenciando los programas de investigación propios o con terceros, con temas de las grandes tecnologías. No nos podemos quedar atrás. O sea, tenemos otra vez un tren que podemos cogerlo, que yo creo que España está cogiendo el tren, pero a lo mejor no está cogiendo el supertren de alta velocidad en todos los temas. Entonces tenemos una capacidad alojada en centros de investigación, el CSIC y las universidades de España, que no podemos dejar pasar este tren para subirnos también. Pero si vemos la tercera función de la universidad, que es esa transferencia, no podemos no co-crear este conocimiento conjuntamente con las empresas. Con lo cual ahí es donde las empresas no pueden ser simplemente unos espectadores pasivos como aquella vaca que ve pasar al tren, ¿no? Se tiene que subir al tren también. Y en el tren no es un tren de los académicos, esto es un tren de todos, que los tenemos que compartir todos conjuntamente y tenemos que saber todos, desde ser maquinista a ser pasajero y ser pasajero mirando para allá y mirando para acá. Quiero decir que esto no va de unos y otros, luego no es un proceso detrás de otro proceso, como nos enseñaban en la ingeniería básica, sino aquí los procesos vienen muy combinados. Pero si vemos a la universidad como una institución, también somos usuarios de ella. Y yo creo que ahí es justamente lo que posiblemente el paso el que más nos queda, que la inteligencia artificial entre en los procesos propios de la propia universidad, porque allí hay muchísimos procesos todos los días. Imaginaos que la universidad que yo vengo, parecida a la Universidad de Alicante, unos 30.000 estudiantes, 3.000 profesores, 3.000 personas de administración y servicio. Al final, todos los días en un campus entran 40.000 personas, salen 40.000 personas, muy parecido a vosotros. Entonces, son mucho más grandes que muchas ciudades que nos podemos imaginar. Fijaros todos los procesos que tienen que ver de todo tipo, desde seguridad, desde sostenibilidad, desde movilidad, desde procesos psicosociales que tenemos obviamente que gestionar, porque es nuestra obligación gestionarlos, y tenemos una herramienta magnífica como la inteligencia artificial y todo lo digital en general para que podamos ser cada vez prestar mejor el servicio que tenemos que prestar. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a entrar en una pregunta, ¿no? Y que afecta mucho a la audiencia de aquí y que hay que resolvérsela, ¿no? Y es la pregunta es la captación y la retención de talento. Sabéis que eso nos está yendo mucha gente y nos cuesta retenerles, ¿no? Entonces, las principales características, ¿no?, de las personas con talento son las siguientes. En definitiva, son competencia, actitud, autonomía, trabajo en equipo, liderazgo y conocimiento técnico. Nada más, ¿sabes? Entonces, las empresas lo que buscan es integrar a profesionales que tengan todas estas características que acabo de nombrar, ¿no?
¿Para qué? Pues evidentemente para mejorar la productividad de sus empresas. Por lo tanto, en este mundo global en el que estamos actualmente, retener el talento es clave para tener éxito en nuestro país, o en nuestra provincia o en nuestra comunidad. Por lo tanto, la pregunta que os hago es la siguiente, y es, ¿qué soluciones propondríais para que las organizaciones, tanto públicas como privadas, puedan captar y retener al talento universitario nuestro? Empiezo yo. Bueno, los universitarios son muy heterogéneos y un poco vuelvo a definir. No es lo mismo formar a una persona entre 18 y 22 años, que puede ser un estudiante de grado, como puede ser uno de máster, que hay gente que hace el máster seguido a la carrera, pero ya empezamos al online learning, o sea, a la formación a lo largo de la vida, y donde no buscas lo mismo cuando tú buscas formarte de forma medio intensiva, a lo mejor durante un año o 6 meses de forma intensiva, cuando tienes 24 años que cuando tienes 34 que cuando tienes 44. O sea, al final vas buscando cosas distintas a lo largo de tu vida y también buscas que te formen de una forma distinta. Yo creo que cuando hablamos de grado tienes que tener una muy buena base, es como llenar la despensa por lo que pueda venir el resto de tu vida, aunque ya no te sirve con los estudios de grado que antes la gente le duraba como para 40 años, ahora esto ya no es, tienes que pasar por las aulas, sea una universidad o sea otro agente del sector de la formación, tienes que pasar cada 6, 8 años, necesitas reciclarte de forma fuerte y cada 3, 4 de forma al menos con cursos de acompañamiento, porque es que si no te quedas fuera de la conversación y no tienes capacidad casi ni de opinar ni de trabajar. Claro, en ese salto, si nosotros lo que estamos pensando, por ejemplo, en los más jóvenes, es que los más jóvenes vienen de una forma totalmente distinta, pero no solo con la universidad, vienen en general. Y sus valores yo creo que no son peores que los que teníamos nosotros, como tampoco eran peores los míos a los que tenían mis abuelos. Simplemente son valores distintos asociados a un mundo de la economía muy vinculada a la economía de la atención, de la economía justamente de lo inmediato, del valor percibido, también de cómo perciben los demás el valor que tú ofreces. Entonces, en todo esto nos pilla muy a trasmano a la gente que tenemos otra generación y sobre todo a las personas que estamos en otro momento de nuestras vidas, porque a lo mejor lo que nosotros creemos que se debería hacer de forma muy obvia, pues a lo mejor no es así. Y entonces eso nos complica y nos dificulta mucho entender qué es lo que ellos quieren. Ellos no son ni más vagos que éramos nosotros, ni les gusta pasárselo mejor que nos gustaba pasárnoslo a nosotros, pero sí es verdad que a lo mejor los que nos hemos formado en torno al final a lo mejor, o los que se han formado entre los 80 y los 90, los que hemos empezado la vida laboral ya en los 2000, pues todavía sí tenías como una pertenencia a la empresa. Tú le contabas a tus padres que llevas una serie de años en una empresa y eso era un valor añadido, y a lo mejor los nuevos ahora ya no tienen esa vinculación, ya no lo ven igual. Entonces la forma de retener tendrá que ser, vuelvo un poco a la palabra de co-creación. Las empresas no pueden creer que esto es que las universidades, los centros de investigación están los que forman y ellos están en otro momento para que cuando les llegue las personas formadas ellos ya los utilizarán. No. Aquí tenemos que ir, creo que tenemos una oportunidad muy buena con todo lo que estamos hablando de una universidad dual, una universidad mixta, una universidad que conforme de forma conjunta a la academia con la universidad, con la empresa, para trabajar de forma conjunta. Y luego el claim ese de no pain, no gain, yo creo que hay que volver a ponerlo en nuestros jóvenes. Es decir, si tú quieres algo, te tienes que esforzar, te tienes que sacrificar, y esto no es una carrera sencilla. No estás eligiendo la más sencilla. Y no puedes poner que lo que hay al final es más dinero, que lo hay, ni más trabajo, que lo hay, sino lo que hay es más impacto. Yo creo que a los jóvenes hay que seguir trabajando por el tema del impacto. Es decir, un médico cuando tiene vocación a alguien de estudiar medicina es porque sueña un día con operar o con curar a un niño o con irse a África y solucionar unos problemas determinados. Tenemos que con esto de la inteligencia artificial no tanto contarlo lo difícil que es, que lo es y mucho, sino lo que le tenemos que contar es que está resolviendo los problemas de movilidad de tu ciudad, está resolviendo los problemas de salud. Ahí es donde yo creo que hay que enganchar el talento, porque si no el talento se nos va a ir. La Liga Mundial del Talento es demasiado grande, aquí ya no compites con la empresa de al lado, aquí compites a nivel mundial, tanto para que te los quiten como para que tú se los quites a los de otros sitios. Y buen ejemplo es Alicante y la Comunidad Valenciana, cómo están viniendo muchísima gente de todo el mundo a trabajar en estas tecnologías. Muchas gracias. Rafael. Bueno, yo creo que, retener el talento no es fácil. No es fácil, sobre todo en una administración pública como es la universidad, porque hay condicionantes que no dependen de nosotros. Lo que tenemos es que proporcionar algún hecho diferencial con respecto a otras organizaciones o con respecto a otros países. Esto va por la línea, sobre todo, de generar
proyectos interesantes para la gente, porque está claro que, a ver, hay una cuestión que es el factor económico, que yo creo que es un factor de retención importante, pero no sé si por suerte o por desgracia la universidad no puede jugar con esa baza, porque estamos estamos constreñidos, ¿no?, por la normativa que nos limita. Entonces tenemos que proporcionar cosas como proyectos interesantes que además estén en relación con la empresa. Volvemos otra vez al mismo tema. Yo creo que es fundamental que estos proyectos que tienen colaboración universidad-empresa tienen que ponerse en valor. Por otro lado, tenemos que ofrecer una capacidad de formación a lo largo de la vida a esos profesionales, es decir, tienen que encontrar un ecosistema formativo muy atractivo, muy puntero en la universidad para quedarse. Y, por otro lado, pues habrá que buscar fórmulas ingeniosas en la parte más económica, y, por ejemplo, a través de algún tipo de colaboración con empresas que tienen otras limitaciones diferentes, y poner en valor también el entorno universitario en relación con las relaciones que se establecen también con otras universidades, con otros países. Es decir, para una persona que trabaja en estos temas es fundamental también poder desarrollar esas relaciones internacionales, esas relaciones con el resto de la comunidad académica. Todo esto la universidad lo puede hacer relativamente bien. Lo que es más complicado es proporcionar un entorno económico atractivo. Nosotros no podemos fichar, no somos clubes de fútbol que podamos fichar al mejor. Entonces, al mejor lo podemos fichar dándole oportunidades, dándole formación y dándole un entorno agradable en todos los sentidos para desarrollar su trabajo. Aunque sí que hay programas para que gente que se ha ido regrese, como el Gente, etcétera. O sea, que sí que ya eso está articulado para poder retornar ese conocimiento a nuestra comunidad y a nuestra provincia. Claro, son programas normalmente de captación o de retorno, pero luego hay que mantener a la gente en la propia universidad, porque esos programas se acaban y entonces hay que mantenerlos dentro de la universidad. Y eso se consigue normalmente de la otra manera, ¿no? Pero es verdad que hay programas tanto autonómicos como nacionales y europeos para retornar, y muchas veces sí que ocurre, y en la universidad tenemos algunos casos, de grandes profesionales que desarrollan un inicio de carrera fuera de la universidad y cuando tienen un puesto consolidado, entonces deciden que este tipo de atractivos que nosotros le ofrecemos, que tienen que ver más con la calidad de vida, con el interés de los proyectos, con las posibilidades internacionales, esa gente termina volviendo. Muy bien. Bueno, pues para ir rematando, porque somos obedientes y nos han dicho a la 1:10 y vamos a acabar un poquito más tarde, pero sobre la hora. A mí me gustaría, ya que la pregunta es búsqueda del talento en el sistema universitario o de estudiante, ¿no? Me gustaría que a la audiencia le dijéramos, en un breve resumen, que estén tranquilos que vamos a producir los profesionales con talento adecuado para poder trabajar en inteligencia artificial y además con espíritu de esfuerzo, vamos, lo que hemos estado comentando, ¿no? Sí, pues, a ver, yo destacaría 3 aspectos fundamentales. La colaboración con las empresas como eje fundamental para ofrecer este entorno atractivo. La formación de calidad en todos los aspectos, tanto en la parte más técnica como en la parte humana y en la parte de las soft skills. Y, por último, también el proporcionar proyectos que sean interesantes. Es decir, generar organismos, generar algún tipo de estructura que permita tener proyectos que sean realmente interesantes y punteros para que la gente quiera venir a desarrollar su talento aquí. Muchas gracias. Yo, como resumen, creo que España necesita un pacto país o pactos regionales entre la academia y la empresa. Estamos en un problema de oferta.
O sea, de demanda hay puestos de trabajo sin cubrir, hay paro cero en estos sectores y lo va a ser en los próximos años y la evolución de los mismos van a ser acumulativos, no van a ser otros sectores, van a ser acumulativos sobre este, con lo cual necesitamos realmente que todos los estudiantes de primaria, secundaria tengan unas asignaturas mínimas de programación y cálculo numérico. Necesitamos que esto haya una imagen social sobre positivo hacia la gente que está en este tema. Los medios de comunicación se tienen que subir. Yo viví esto en los años 2000, 2001, yo estaba en el equipo de Genoma España y viví cómo la biotecnología en España se abría y una cosa clave fueron los medios de comunicación, que los medios de comunicación empiezan a interiorizar esto, después vienen los fondos de inversión, luego vienen las empresas, luego viene un montón de cosas. Entonces, estudiantes desde primaria a secundaria que estudien temas de programación, aunque sea básico, todas las carreras universitarias tienen que tener una parte, aunque sean 3, 6 ECTS, que puedan formarlo. Para eso hay que tocar ANECA, hay que tocar RPTs de profesorado, hay que tocar leyes nacionales y regionales que nos obligarán a ir por ahí, porque es que si no, no vamos a poder hacerlo y necesitamos luego formar a los formadores del futuro. Necesitamos doctores nuevos para que sean los profesores del mañana, si no, no va a pasar como las facultades de medicina, que como se van a estudiar para hacer médicos, pocos hacen el doctorado y entonces pocos se van a quedar en la universidad y cuando necesitemos médicos lo que no vamos a tener es gente que forma a los médicos, con lo cual no vamos a tener médicos porque no tenemos profesores en las facultades, con lo cual yo creo que este es otro parte. Necesitamos una financiación específica para esto, no sé dotarla de cuánto es, pero obviamente estamos hablando de cantidades muy fuertes, cambiar normativa, cambiar leyes, compromiso país, para que este sector no se nos pase el tren como se nos pasó a otros trenes de otras tecnologías. Pues muchas gracias. Hasta aquí esta mesa redonda. Muchas gracias.